¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes ya 17 de enero, a un día de cumplir 3 meses exactos del estallido social, como se ha llamado. Tenemos día de panel, estamos en un lamentable estado de puros hombres, pero eso pasa porque a veces nuestras panelistas que están invitadas tienen algún tipo de dificultad, de problema y nos dejan sin la posibilidad de tener la incorporación femenina que siempre es tan importante en este programa. Así que los 3 cavernícolas que estamos aquí son don Nicolás Facuse, abogado, militante del Partido Socialista, dirigente del Partido Socialista. No soy dirigente del Partido Socialista. Solo soy un militante de base. Ya, pero eso no es tan cierto, Facuse. Está ahí en el Instituto de Igualdad. Pero para ser dirigente hay que tener votos. Ya. Pero tú eres el director del Instituto de Igualdad. Sí, coordinador de programas y del proceso constituyente. Mire usted, todo eso, no es dirigente socialista, es un militante de base común y corriente, que está aquí con nosotros, abogado, por cierto, y el cientista político Cristian Pertusé, militante también de Renovación Nacional o de una parte de Renovación Nacional. No, soy militante de Renovación Nacional con Renovación, que siempre ha tenido en ciertos procesos su mirada diversa. Y eso se parecen, ¿ah? ¿Y dirigente también? Yo, en la estructura propiamente tal, es difícil. No participo. No, si tú te hablas de los votos, no me he presentado a elecciones, pero sin duda me siento bastante partícipe de la orgánica. De la orgánica, de las discusiones, de repente uno lo llama para preguntarle opiniones. Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso sí. Sí. Don Cristian Pertusé. Parecido en alguna medida la vida interna de Renovación Nacional con la del Partido Socialista, ¿eh? En esto de que tienen fracciones, tienen grupos, son distintos. Pero nosotros tenemos más fracciones. Bueno, en eso no le gana nadie al Partido Socialista. Y se fueron un grupo grandote estos días, ¿no? Efectivamente. Sí. Eligieron mal día para irse porque la noticia quedó perdida en la nada. Porque tenemos, inevitable, pues, queridos amigos, la encuesta CEP ayer. Qué notable cómo esa encuesta tiene un poder, sigue manteniendo un poder en la opinión, en la decisión. Ahora, lo que pasa es que lo de ayer fue extremadamente lapidario para el mundo político, pero a mi juicio también revela ciertas pistas muy atractivas de por dónde se debe caminar. Y cómo, y por ahí vamos a ir conversando. Solo hacer dos. Perdón, don Cristiana, usted me puede, después me dice lo que quiere. Yo creo que para el ego de Piñera hay un elemento que puede servirle. ¿En qué sentido? Récord sudamericano de rechazo. Nadie le gana en todo Sudamérica en el rechazo. Y en toda la historia desde que hay encuestas. Sí, por lo tanto, o sea, si perdí. No fue a media. No cualquier pérdida. No, y lo otro que a mí me parece interesantísimo es la adhesión a la democracia. Yo creo que ahí hay un punto que sube. Eso es lo más significativamente. Sube significativamente. Sube 12 puntos. Y 12 puntos que en términos porcentuales es más, porque estaba en 40 y tantos. En términos estadísticos está en 52, había bajado de hecho a abril, pero sube significativamente. Estadísticamente el alza es significativa, es muy demostrativo, y yo creo que... Y eso yo lo asocio con otro punto. Cristian Pertusé. El tema, cuando dicen privilegiar los acuerdos, también tiene un aumento de 20 puntos porcentuales. Y yo creo que está mostrando, digamos, más allá de uno que puede decir el gobierno está mal, las instituciones, o sea, la crisis de institucionalidad o de valoración a las instituciones es súper baja, pero esta valoración de la democracia y esta valoración a los acuerdos nos está mostrando de alguna manera en qué está la gente, ¿ya? O sea, la baja también es significativa de privilegiar las propias posiciones. O sea, de repente quienes actuamos en la política no creemos que con un discurso fuerte, potente y tratar de defender las posiciones, las trincheras, es como se pueden lograr fuertes adhesiones. Y yo creo que la encuesta hoy día, y dada los cambios significativos, la encuesta nos está mostrando otra cosa. Y es lo que he sostenido, por suerte, hace mucho tiempo. Y fíjate que me voy a tirar al tiro con lo que siempre digo en este programa. Cambio régimen. Pero me acordé de ti. Es que, ¿sabéis qué pasa? Si tuviéramos un sistema semipresidencial,
no tendríamos esta crisis, o parlamentario. O parlamentario, que es mi posición. Habríamos resuelto el problema. Claro. No, pero además lo que la gente está diciendo, en un régimen parlamentario, o semipresidencial, que para mí sería un punto menos malo. Es pero como los 3 puntos de la AFP, que hay que conversarlo. Pero el hecho de que la gente nos esté diciendo, pensemos que son 8 de cada 10 personas, nos esté diciendo, se necesitan acuerdos, los regímenes parlamentarios justamente tienden a eso. Y si no se logran los acuerdos, hay una crisis y se va a nuevas elecciones. Y hay un proceso que ahí es mucho más dinámico y que logra, o sea, fijémonos lo que pasó recién en España, digamos, después de ¿cuántas elecciones? 4 al menos. 4 al menos. Lograron formar gobierno y logró el PSOE formar un acuerdo con Podemos y desde Podemos, que está en una posición súper intransigente, digamos, y que pedía mucho, con todos estos procesos eleccionarios se logra formar un acuerdo, y yo creo que eso es lo que no está, eso es lo que yo rescato de esta encuesta, más allá del pesimismo que se ve en la gente, de la mala evaluación a las instituciones, pero nos está mostrando señales de hacia dónde debemos ir en el accionar político. Nicolás, tu primera mirada del volumen enorme de información que entrega la encuesta CEP. Fíjate que hay un artículo, que, a ver, ayer comentábamos un libro, o más bien un documento que sacó el CED, el Centro de Estudio del Desarrollo, que tiene que ver con comunicación política y democracia. Y uno de los artículos que viene ahí, que son una serie de charlas que hicieron el año 2018 en el CED, es de Manuel Antonio Carretón y se refiere justamente a la validez o no validez y la forma de tratar las encuestas. Y en ese artículo lo que Carretón sostiene es que las encuestas lo que hacen es proveer de una gran cantidad de información, digamos, en la medida que es más seria y mejor es la información, pero para el análisis de quienes tienen que analizar. O sea, la encuesta no es la respuesta, la encuesta te provee de datos. Y en ese sentido, esta yo creo que tiene una riqueza y una polisemia de posibilidades muy grandes. Don Nicolás. Sí, por lo mismo, bueno, gracias por la invitación. No venía desde antes del estallido. No, pues estuvimos en el programa hace poquito. Ah, sí, tienes razón. ¿Tuviste toda la tarde? Está llegando, Felipe. No, tienes razón. Tienes razón, pero toda la razón, pero había sido en el contexto, de hecho estábamos en un momento mucho más álgido que esto, o sea que todavía no procesábamos lo que estaba ocurriendo en la calle, bien. Estábamos, sí, pero debe ser en diciembre. Sí, es que es distinto con el análisis que uno le da una vuelta ahora. Pero bueno, yo lo que quería decir es que si bien la democracia aumenta su valoración, lo que es muy positivo, también aumenta la percepción de la gente de un 26 a un 47% de que la democracia en Chile funciona mal. Sí, claro. Que también no mal funciona. Entonces, yo valoro la democracia, pero en Chile funciona mal. O sea, tenemos que mejorar cosas. El régimen de gobierno. Más de 20 puntos. Entonces yo me alegro que tengamos hoy día la posibilidad de discutir justamente el funcionamiento general, orgánico de la democracia en el espacio en donde se van a discutir las principales reglas del juego, que es la Constitución. Y por eso uno esperaría que los sectores que no han estado de acuerdo con el cambio constitucional en los últimos 30 años pudieran adherir a que abramos esta discusión a través de los mecanismos más participativos posibles, porque justamente lo que demuestra esta encuesta es que la sociedad chilena valora la democracia, pero quiere una democracia que funcione bien, una democracia más profunda, una democracia que se haga cargo de procesar las diferencias que existen en la sociedad chilena. Por eso uno no entiende que todavía hayan sectores políticos que se nieguen al cambio constitucional. Yo creo que en este contexto es una cosa completamente inentendible, porque es ahí donde vamos a dar esta discusión. Porque si alguien cree que va a ingresar un proyecto de reforma con un par de artículos y con eso vamos a poder modificar el sistema y darle oxígeno al sistema democrático chileno, está muy equivocado. Ojalá que a raíz de estos resultados la gente que estuvo
en contra de cambiar la Constitución mucho tiempo y después hace 3 meses estuvo a favor y después hace 2 semanas estuvo en contra de nuevo. Ojalá que ahora vuelva a cambiar su posición y esté a favor para lo que se nos viene en abril. Porque para hacernos cargo de la crisis que demuestra esta encuesta nos vamos a tener que tomar mucho tiempo. Esta cuestión no se va a resolver rápido y ese tiempo seguramente van a ser los próximos 2 años. Y en esos próximos 2 años hay 2 cosas que van a caminar de la mano junto con esto. Por un lado, las prioridades, la llamada, comillas, agenda social, cuáles son las prioridades de la ciudadanía al margen del régimen político, de las reglas del juego que vamos a discutir en el proceso constituyente. Y ahí hay otro dato muy interesante, que entre las cosas que más le preocupan a la ciudadanía, la delincuencia tiene una baja brutal, de un 51% a un 26% en el contexto de una administración, de un gobierno, en que ha aumentado la cantidad de delitos y la percepción de victimización de la ciudadanía. Tenemos más delitos, pero hay menos delincuencia. ¿Por qué menos delincuencia? Yo creo que es una pregunta muy interesante que va a haber que darle mucha vuelta, porque que baje al 5º lugar de las preocupaciones de las personas, y no solo que baje al 5º lugar, sino que baja del 51 al 26%, o sea, es una baja. Era la primera. Fue la primera durante años. ¿Qué será? Los matinales cambiaron su línea editorial, los noticieros están hablando otras cosas, no sé, algo pasa en los diarios, la gente está más politizada, hace más asambleas, se reúne más con sus vecinos, hay más conversación. No sé, yo creo que eso merece un análisis de mucha profundidad, pero el fenómeno es muy, muy, muy llamativo. Y por otro lado, porque nos vamos a tener que ir haciendo cargo de todos estos otros problemas, que hoy día la gente son pensiones, salud, educación, los sueldos, son los principales problemas que hoy día la ciudadanía identifica, que vamos en estos próximos años hay que hacerse cargo de aquello, junto con el proceso constituyente. La otra preocupación es cómo se sostiene todas estas transformaciones con un gobierno que rompió el récord de desaprobación en la historia de Latinoamérica desde que existen este tipo de mecanismos. Y yo aquí quiero decir algo que no tiene que ver con la posición, sino un dato objetivo. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos que han llegado a un nivel de aprobación como su presidente han terminado fuera. ¿Cómo va a sostener este gobierno toda esta inmensa cantidad de tareas que hay que hacer? Yo creo que esa es la gran pregunta que se abre a partir de esta encuesta. Espero que no estés llamando a que caigan los gobiernos democráticamente. No, sería o sea, todas las democracias donde han caído los presidentes en Latinoamérica son democracias fallidas. Estoy dando un hecho. Un hecho, o sea, es que no es objetivo. Son datos. Son datos. Pero Nicolás, sorry, porque yo creo que ahí hay un llamado súper difícil, digamos, dentro de un sistema democrático. Puede que no nos guste cómo está funcionando la democracia, yo estoy de acuerdo en eso. ¿Ya? Yo creo que funciona mal, yo creo que el régimen tiene una serie de cuestiones que tiene que arreglar, pero decir que los gobiernos caigan, ¿me entiendes? Cuando además con un estallido social son democracias fallidas, todas las democracias. Argentina, ¿para qué decir? Cuando cayó, acordémonos la cantidad de presidentes cuando cayó... cuando de la Rúa arrancó en el helicóptero. De la Rúa arrancó el helicóptero. Si no me equivoco, en un año hubo 5 o 6 presidentes, hasta que llegó Kirchner. Porque se fueron cambiando entre gobernadores, no sé si recuerdan. De la Rúa tenía más aprobación que Piñera. Pero espérate, pero si lo que estoy yendo es a la democracia, Nicolás, no estoy yendo a que las democracias, cuando caen los gobiernos, independiente que estén mal, estamos provocando una destrucción del sistema democrático. No estamos provocando una caída del gobierno en sí, porque déjame terminar. Entonces hay que tener cuidado. Hay presidentes en otros países más desarrollados, y Latinoamérica, discúlpenme, yo siempre he dicho que tenemos democracias muy débiles, y de hecho lo demostraron todos los regímenes militares, las dictaduras que se han producido en el país. Entonces nosotros lo que tenemos que cuidar, más allá que nos pueda gustar o no gustar como lo está haciendo el presidente, lo que tenemos que cuidar es la democracia. Son los acuerdos y no buscar la caída de los presidentes. O sea, eso es súper peligroso. El gobierno, sin duda, tiene que... A mí no me gustan los regímenes, además, estos periodos que tienen que ser fijos, digamos, 4 años, por eso prefiero los regímenes parlamentarios. Pero, en definitiva, tenemos que cuidar la democracia, tenemos que ver cómo protegemos la democracia, y gracias a Dios las personas están
por valorar la democracia y valorar los acuerdos. Y sin duda el gobierno tiene que cambiar eso. O sea, yo creo que es súper complejo lo que estás planteando. Nicolás, discúlpame ahí con la vehemencia por la democracia. Está muy bien. Sí. Nicolás Facuse. No entiendo la vehemencia de Cristian a partir de lo que dije, porque está reaccionando a algo que yo no he manifestado. Yo no estoy llamando aquí a que el gobierno caiga, ni tampoco. Acabo hace 2 minutos de valorar que los chilenos les parezca que la democracia es el mejor sistema de gobierno, y he dicho que lo que quieren los chilenos es que la democracia se mejore. Eso es lo que está arrojando esta encuesta. No he llamado a que caiga el gobierno, no he llamado a que caiga... Eso es algo que tú te estás construyendo en este momento. Yo en ningún momento lo dije. Lo que yo estoy diciendo es cómo un gobierno con un nivel de aprobación que en el resto de los países vecinos significa la caída de los gobiernos, cómo en este país ese gobierno con ese nivel de aprobación asume el desafío gigante que tenemos de elaborar una nueva constitución, de cambiar las reglas del juego democrático para profundizarla, y en paralelo se hace cargo de la agenda social, que hoy día las prioridades de esa agenda no son las prioridades del gobierno del presidente. Además, porque las prioridades del gobierno no están reflejadas en las prioridades que manifiesta esta encuesta. Yo estoy diciendo cómo un gobierno así de debilitado se va a hacer cargo de esto. Lo que estoy poniendo al frente no es la caída del gobierno, lo que estoy preguntando es de qué manera el gobierno se va a hacer cargo de esto, cómo revierte su desaprobación, cómo... Hay otro ejemplo, Toledo en Perú. Está Toledo, en Europa fondeado. Ahora está en Europa fondeado. Toledo en Perú tuvo en un momento 8% de aprobación y terminó con un 33%. Después los juicios... Eso ya las teorías del rebote. Eso ya es otra situación. Lo que yo estoy planteando acá es cómo este gobierno se va a hacer cargo de estos inmensos desafíos con el nivel de desaprobación que tiene. ¿Qué va a hacer el gobierno para poder resolver esto? No estoy diciendo que el gobierno vaya a caer. Mira, yo estaba mirando la aprobación o la confianza que se tiene en el gobierno, las municipalidades, el Congreso, los tribunales de justicia. Y exceptuando las municipalidades que tienen 2 dígitos, todas las demás están 8, 6, 5, ¿para qué decir el Congreso y los partidos políticos? 2 y 3, ¿ya? Porque, ¿qué estoy pensando yo en lo que plantea Nicolás? Y por eso yo creo que hay que darle una mirada más allá del gobierno. Ninguna institución. Y ese es el problema. O sea, quienes podrían... Si hoy día renunciar el presidente, hay una prelación en que es diferente a si renuncia después del 11 de marzo de este año. Hoy día el Congreso tendría que nombrar un presidente. No, hoy día efectivamente es el Congreso, y el Congreso no tiene, de lo que vemos, mucha confianza, ¿ya? No, después siguen los tribunales, después siguen el presidente el presidente del Senado, del Congreso, lo nombra, los tribunales de justicia, el presidente de la Corte Suprema, tampoco lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo, más allá del gobierno, y no quiero defender al gobierno, yo creo que estamos en una crisis de institucionalidad súper fuerte, pero tenemos que ver cómo en la crisis de institucionalidad, ¿ya?, que estamos enfrentando la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas o hacia la institucionalidad del Estado, podemos hacer una construcción que mejore que mejore nuestro sistema democrático, que mejore la confianza, porque esta pérdida de confianza no solamente afecta a las instituciones, o afecta al gobierno en particular, o afecta al presidente Piñera en particular. Esto genera, las crisis de desconfianza generan toda una avalancha, podríamos decir, de crisis de desconfianza en el otro, en cómo estoy en la calle, en la economía, en todo. Entonces, tenemos una problemática que va mucho más allá del solo hecho, ¿ya?, de la baja del gobierno. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que enfrentar, pero enfrentando desde la mirada de cómo construimos o mejoramos la democracia. Sí, y esa pregunta, Nicolás, Cristian, es que parte del planteo que hace que hoy día, que hacía Nicolás y que hoy día tenemos. Porque hay sectores que están diciendo, mira, es el momento de elecciones. Digo el PC, ¿cómo se llama? El Partido Mulé, regionalista... Verde Social. Verde Social. Hay un sector que dice, sería razonable elecciones generales de todo, elijamos todo de nuevo. El punto que uno se hace, ¿sería ese un camino viable? ¿Es posible hacerlo en este periodo con los tiempos que tenemos? O, dicho de otra manera, ¿cuáles son los
los caminos que se pueden seguir para ir recuperando confianza, porque en definitiva tú tienes razón en un punto, Cristian, de todas maneras, en un punto de números, digo. Los números de Piñera son los más malos que ha tenido, pero yo creo que los números del Congreso y los partidos son también los más malos que debe tener históricamente. Por lo tanto, hay cómo todo eso, que es quienes tienen que manejar el proceso institucional en Chile, cómo se empieza a revertir de alguna manera esa mirada. Nicolás. A ver, estamos en un país, una república que tiene un régimen presidencial, ultrapresidencial, una monarquía presidencial. Hagamos una cosa, perdona, dejemos monarquía, es que llegó Marcos Barraza, para que lo incorporemos, hagamos una breve pausa. Marcos le va a interesar hablar de este punto, seguro. Por eso mismo, porque creo que el PC lo ha propuesto, entonces es un punto que deberíamos hablar. Vale. Y retomas la palabra ahí mismo, en la monarquía constitucional de presidencial. Que estoy de acuerdo con él. No de acuerdo. Hagamos una pausa y tenemos un segundo bloque más largo ya con la incorporación de Marcos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Bueno, ya se incorporó con nosotros felizmente Marcos Barraza. Qué bueno que llegaste, Marcos. Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Ex ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Michelle Bachelet. Hoy día profesor académico en la Universidad de Santiago en su rol de psicólogo. Así es. Militante del Partido Comunista, porque es importante que estábamos hablando, y dirigente del Partido Comunista. A lo mejor va a ser convencionista, ¿no? No sé, todavía no está definido nada en el partido respecto de los nombres y los candidatas. Yo proclamo mi candidatura para quien quiera apoyarme, tienes que ponerle plata y firma. Esto es fácil. ¿Plata, firma o que te incorpore a una lista? Pero dime que no sería maravilloso estar en una asamblea constituyente. Absolutamente inspirador. Si yo estoy de acuerdo. ¿De verdad? Sí. Ya, a mi edad sería como el final. O sea, este es un momento de aquellos momentos de la historia de Chile. Exactamente. Marco, hemos estado hablando de la encuesta CEP, y estamos en un punto que es muy importante. Le vamos a dar la palabra a Nicolás, pero para que te ponemos ahí en ese punto. En el punto de cómo un gobierno e instituciones con este nivel de desconfianza y de desaprobación se pueden hacer cargo de los procesos que obliga este periodo, entre otros el plebiscito, entre otros los acuerdos sociales, etcétera. Está don Nicolás Facuse, lo interrumpimos cuando hablaba de la monarquía presidencial que vivimos en Chile. Sí, no, yo estaba planteando que si bien están todas las instituciones con un problema de legitimidad evidente, que es lo que arroja la última encuesta CEP, en Chile tenemos un régimen presidencialista, ultrapresidencialista, una monarquía presidencial. Y por lo tanto, el primero que tiene que hacerse cargo está bien, el Congreso tendrá 2, el Poder Judicial no sé cuánto, pero el primero que tiene que hacerse cargo de la crisis en la que estamos viendo es el gobierno, es el presidente de la República. Y por eso yo decía antes que cómo lo va a hacer un gobierno que tiene un 6% de aprobación. Sería importante saber qué es lo que dice el gobierno ante este nivel de aprobación en la encuesta que entendemos es la más seria de todas. ¿Qué va a proponerle el gobierno al país? Yo creo que de partida el gobierno debería estar apoyando la necesidad de redactar una nueva constitución, de tener un proceso constituyente. Creo que el sector político que sostiene al presidente de la República debiera estar apoyando en pleno la necesidad de cambiar la Constitución. Porque si el problema es sobre la profundidad de la democracia, cómo revalorizamos el sistema democrático, supongo que todos los demócratas están por volver a discutir las reglas del juego en un sistema y en un momento político en que ésta se encuentra en crisis. No se entiende que hayan sectores que estén en contra de hacer un cambio constitucional. En segundo lugar, evidentemente aquí los partidos tienen obligación, el Congreso tiene obligación. A mí me parece que de facto hemos pasado a un régimen parlamentario. La agenda social la está llevando a cabo el Congreso. El acuerdo por la nueva Constitución se firmó en el Congreso. No tuvo ninguna participación el gobierno en eso. El avance en una serie de proyectos está ocurriendo debido al trabajo que se está haciendo en el Congreso. Salvo los proyectos que buscan criminalizar la protesta social, que ahí sí el gobierno pone urgencias y los ministros están encima de ese tipo de cuestiones. El resto de la agenda es una agenda que se está impulsando por los parlamentarios. Entonces,
yo creo que para trabajar en las dos vías que hablábamos anteriormente, en estos dos caminos que conversábamos sobre el cambio constitucional y en paralelo todo el tipo de reformas que hay que hacer, pienso que el Parlamento, la sociedad civil organizada y los partidos van a tener un rol fundamental. Lo que no sabemos es lo que va a ser el principal actor en este puzzle, que es el presidente de la República. ¿Qué va a hacer? Marco Barraza. Bueno, hola a todas y a todos. Yo lo primero que tengo que decir es que, y presumo que la conversación está de alguna manera antecedida por la discusión y los datos de la encuesta CEP. De ahí partimos. Sí. Yo creo que la buena noticia de la encuesta CEP es que hay una mayoritaria valoración de la democracia. Así fue destacado desde el comienzo. Decrece aquellas visiones que promueven autoritarismos, populismos de derecha y aumenta la visión más bien cercana a la democracia. Y en ello yo creo que lo importante es que si uno cruza datos de la encuesta, no es una valoración neutral de la democracia. Lo que se está planteando es, en mi opinión, una refundación más profunda de lo que entendemos por convivencia democrática en el país. Porque la baja adhesión que tiene el Congreso, la baja adhesión que tienen instituciones tradicionales en el país, el Ejecutivo, Carabineros, lo que está reflejando es que, en definitiva, esta institucionalidad no es vista como como un soporte que pueda promover y facilitar cambios desde el punto de vista de las exigencias ciudadanas. El presidente tiene una desaprobación histórica. Leía en un diario que está más bajo que Toledo, en Perú. Es la más baja en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. En la historia de que existe la encuesta. De hecho, solo rescatamos para que el ego de Piñera estuviera en bien. los periodos más críticos. Estamos hablando de un presidente que tiene escasa valoración, reconocimiento, y que por lo mismo, desde la percepción del mundo social, o es visto como un problema o como un presidente intrascendente. Y eso es la base del desgobierno. Pero en segundo lugar, la institucionalidad política tampoco es vista, y con ello me refiero al Congreso, a los partidos políticos, a la institucionalidad dominante, tampoco es vista como un espacio de solución de las demandas sociales y de esta percepción de democracia frustrada desde el punto de vista de acoger expectativas del mundo social. Entonces, en esos términos, habría que preguntarse si las soluciones que se han ido planteando progresivamente son soluciones que, entre comillas, están direccionando, encauzando e interpretando correctamente el sentir popular. Mi impresión es que, en buena medida, esta expectativa que se generó con el acuerdo del 15 de noviembre, en los hechos concretos, no ha generado una sensación de satisfacción desde el punto de vista de cómo encauzar el conflicto político. Fue un acuerdo que en los hechos no es visto socialmente como una solución completa. Y aquí hay pragmatismos. Evidentemente uno tiene que estar en el proceso constituyente, pero el sistema político no ha salido fortalecido a partir de esto. El sistema político no está siendo percibido como una institucionalidad que esté dando respuesta a las transformaciones que el país requiere. Ahora, lo complejo de este cuadro político es que habrá una discusión al interior del mundo de la centroizquierda respecto de cuál es el cauce necesario para efectos de las transformaciones, cuán apegado a la institucionalidad, cuán cuestionador de la institucionalidad, y ahí hay una discusión de fondo, porque el mundo social está cuestionando las normas y los procesos que se están generando, pero por otro lado, yo creo que la noticia más complicada de esto es que al menos un sector importante y preponderante de la derecha, si no todavía la mayoría, optó por una ruptura con los procesos de transformación democrática. El otro día la entrevista y los dichos del senador alemán respecto de que esto era equivalente al año 72 en términos de conflicto social es una evidencia muy ilustrativa de que hay un sector al interior de la derecha
que está generando procesos de ruptura y que quiere llegar a un resultado plebiscitario donde el nivel de confrontación se acentúe. Hacia allá apuntan. Están deslegitimando a aquella derecha que entiende que tiene que haber una transformación constitucional de fondo, que es un cambio en la Constitución. Entonces, este cuadro interpela respecto, en el caso de la centroizquierda, por dónde va a transitar. En apego a una racionalidad de consensos que limita la deliberación de las mayorías o respetando esa deliberación de las mayorías. O sea, esta encuesta lo que pone en cuestión, evidentemente, es que no es posible pensar en que la futura Constitución tenga bases sólidas si opera con 2/3 de mayorías. Porque la derecha históricamente ha tenido un 40%. Una minoría que es capaz de coartar a una mayoría. Entonces, las preguntas que se abren son más de táctica para el proceso de transformación constitucional que de voluntades, exclusivamente. Cristian Pertusé. A ver, yo primero me voy a hacer cargo de un dicho. Marcos habló de los populismos de derecha. En ninguna parte de la encuesta habla de regímenes autoritarios, y yo creo que es tendencioso lo que planteó Marcos, y los populismos no solamente pueden haber de derecha como hay de izquierda. En nuestro país son de derecha. Pero déjame terminar. O sea, los populismos en Latinoamérica, yo lo voy a hacer súper claro. O sea, los populismos pueden ser de diferentes, y en términos generales tienen poca ideología. O sea, si nosotros nos vamos a la teoría de los populismos claramente no obedecen a una ideología en particular, sino que van obedeciendo a ciertas tácticas para que el personalismo del populista se vaya relevando con un mayor bienestar que produce en la sociedad, o sensación de mayor bienestar, o seguridad, podríamos pensar en algunos casos. Entonces, ojo con eso. O sea, a mí me molesta cuando lo plantean como en una ideología. Los populismos en la teoría no tienen ideología, no son ideológicos, por esencia. Lo primero. A ver, segundo tema, yo creo que más allá de lo que... Y a mí me gustan mucho los porcentajes que salieron en términos de cómo la gente, casi en un 80%, si no me equivoco, está de acuerdo con una nueva constitución. Pero el rechazo es y por eso tenemos un plebiscito de entrada, digamos. El rechazo es una alternativa legítima. Sorry, o sea, yo creo que si alguien quiere y cree que tenemos una buena constitución, está en su legítimo, porque creo en la divergencia. O sea, parto de ese punto de partida, independiente de cuál sea mi posición. Es legítimo, ¿ya? Y legitimamos en el proceso del acuerdo este plebiscito de entrada. O sea, por favor, es legítimo. No pueden decir, no, es que están... Ahí verán ellos si están sintonizados o no con la gente, si están sintonizados con lo que quiere la ciudadanía. Ese es otro tema. Pero la posibilidad de rechazo, por favor, no la deslegitimemos, porque es una posibilidad, es una alternativa totalmente legítima. Como que encuentro legítimo, no sé, que el Partido Comunista no quiera la propiedad privada, perfecto, o sea, es legítimo. Independiente que yo lo pueda creer. ¿Ya? También era legítimo votar por el sí el 88. Por eso es legítimo. Era bueno para Chile. Pero a ver, Nicolás, lo que yo estoy diciendo que las alternativas, y esa es una problemática porque tratamos, fíjense, vuelvo al punto que decíamos anteriormente, la gente, en definitiva, cuando te dice acuerdos, es mejor todavía. No voy a hablar de los acuerdos, voy a hablar de cómo cae de que los políticos o las personas mantengan sus posiciones intrínsecamente. Eso es lo que cae, más que los acuerdos. O sea, lo que cae es estas posiciones irrestrictas a algo. Entonces, a lo que yo voy, que por favor no deslegitimemos, porque me parece legítimo que las personas tengan diferentes posiciones. En tercer término, a mí me parece... A ver, no quiero ser pedante. A mí me parece que tenemos que ser consecuentes en el discurso. Cuando hablamos hoy día que tenemos un régimen político, una monarquía presidencialista, que yo comparto con Nicolás, que tenemos un presidencialismo extremo y que eso lo tenemos que morigerar, ¿ya? No podemos a reglón seguido decir, no, que el presidente tiene que ser el primero. Son los actores políticos y es la política, son las instituciones. O sea, el presidente no va a poder mejorar la percepción o la valoración o la confianza que se tiene en los tribunales de justicia. No va a poder mejorar la confianza o la valoración que se tiene en el Congreso. No, sino que es de los actores políticos, y desde ahí, a lo mejor,
tomo un poco, no sé si lo tomo, pero en definitiva tenemos que ser todos los actores políticos, y me sumo, los medios de comunicación también, porque van transmitiendo ciertas cosas, aunque tienen cada día menos... Las radios no estamos sí, tan mal, las radios no pero estamos, también no bajamos. Tan mal. Sí, También pero bajamos. en definitiva, de ir valorando el quehacer, porque hay una desvalorización, hay una negatividad, hay una... hay un desprecio por los otros, por la acción política, inclusive por quienes toman posiciones. O sea, voy a volver y yo me sentí súper mal y me sigo sintiendo súper mal lo que le pasó al diputado Boric cuando le... es que eso fue más que funa, lo agredieron, ¿cierto? Le tiraron cerveza, le tiraban el gorro, o sea, estaban buscando que él reaccionara. Eso fue más que una funa, fue una agresión, ¿ya? Ahí nos está demostrando una sociedad o ciertos grupos en momentos que estamos en un choque, o sea, estamos deslegitimando a los otros, y por eso yo creo que, volviendo a esto, no es el presidente el primero, es la sociedad en su conjunto que tiene que ir buscando los caminos para reconstruir un sistema democrático, donde yo además creo que lo que justamente es uno de los puntos fundamentales que tenemos que discutir en la nueva Constitución es qué régimen o cómo vamos a generar instituciones, ¿cierto?, que de alguna manera favorezcan a toda la sociedad en su conjunto, con las diversas miradas que se tienen en la sociedad. Los 2/3 en los procesos constituyentes, Marcos, son en todos los procesos constituyentes en el mundo, no por mayoría, son los que se han implementado, no por mayorías relativas. Todas las constituciones que han funcionado y que llevan siempre han tenido los 2/3, y todos los actores hoy día políticos están planteando los 2/3, y yo creo que no es de ponerlo como una censura, es de cómo buscamos justamente los acuerdos para llegar a grandes mayorías, ¿cierto?, que creen un sistema político y social, ¿ya? Mejor para Chile. Nicolás Facuse. Hay una relación, a ver, yo insisto, en este país que tenemos un régimen presidencial muy marcado. Mientras siga existiendo el régimen presidencial, evidentemente que el presidente tiene una responsabilidad protagónica en los mecanismos de salida de las crisis. Y la deslegitimidad del presidente termina arrastrando la deslegitimidad de las otras instituciones en un sistema político como el que tiene el Que Chile. le dais poder al presidente. Yo te invito, Cristian, entonces a revisar la encuesta, porque en la misma encuesta muestra que el momento en los últimos 10 años en que ha estado mejor el Congreso evaluado y los partidos políticos, un 26% tuvo aprobación en el Congreso en su mejor momento, Mejor que ha tenido. y un 15% de los partidos políticos. Y ese momento fue en octubre del 2009, cuando la presidenta Bachelet marcaba sobre el 80% de aprobación. Hay una relación directa entre la aprobación del presidente y las instituciones relacionadas con el sistema político, porque estamos en un régimen ultrapresidencialista. Y si lo queremos cambiar, entonces vamos y aprobemos la necesidad de cambiar la Constitución y discutimos un régimen político distinto, donde el poder se pueda distribuir de mejor forma y junto con el poder la responsabilidad en el día de mañana, en alguna otra crisis, también se va a poder distribuir. Hoy día la responsabilidad central está recaída en el gobierno y en la presidencia de la República. Esa cuestión yo creo que es clarísima. Y por eso yo no digo que la opción de rechazar el cambio constitucional sea ilegítima. Si está ahí, está en el plebiscito, como estaba en el plebiscito del 88, votar por el sí. Ahí está. Pero tendrán que hacerse cargo los sectores políticos que están llamando a votar en contra del cambio constitucional de las fórmulas de salida de la crisis. Porque si no va a ser por esa vía, no sé por dónde. Como también hemos visto 30 años de lamentos, de autocrítica, de autoflagelación de aquellos que votaron por el sí el año 88 y hoy día lo niegan. Si pareciera que el año 88 el no hubiese tenido un 99% de apoyo. Hoy día nadie votó por el sí, una cuestión bien sorprendente. A mí me da la impresión que en 20 años más, si este proceso resulta bien, el apruebo va a haber tenido también un 99% de aprobación, porque nadie va a haber votado por el rechazo. Los sectores conservadores se están quedando en la vereda de la historia, y eso es un problema, porque tenemos un problema político profundo en el país, y esa es una vía, no es la única, pero es una vía para buscar soluciones. Y yo lo único que hago un llamado es a la responsabilidad de esos sectores, porque están inmersos
en el sistema político. Si llegara a ganar el rechazo, yo creo que también es una situación compleja, porque ¿por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Marco Borras. Lo primero, una observación o corrección. El Partido Comunista de Chile nunca ha rechazado la propiedad privada. Es más, desde los años 50 que estableció y está vigente en su programa, en sus ideas para Chile, el que exista propiedad estatal, propiedad mixta, propiedad privada, incluso propiedad comunitaria. Yo creo que lo de la propiedad comunitaria es muy pertinente, habidas cuentas de que los pueblos originarios lo que demandan es el reconocimiento de la propiedad colectiva. Con la observación de que el Partido Comunista siempre ha reservado, en términos de propiedad estatal, aquellas áreas que son fundamentales para el desarrollo del país. Y yo creo que la experiencia de estos 2 o 3 décadas de neoliberalismo confirma que hay áreas que son de prioridad del Estado, sanitarias, por ejemplo, donde hemos visto cómo se abusa de las personas, en ámbitos de empresas estratégicas, Metro, Codelco. Yo creo que eso confirma, es una precisión que hay que hacer. En segundo lugar, yo creo que lo que caracteriza al proceso político presente y que se acentúa desde el 18 de octubre, yo quiero decir algo. Antes del 18 de octubre hubo hartas movilizaciones sociales que, vistas en retrospectiva, dan cuenta de que había un proceso latente de desconformidad, de descontento, que no alcanzaba a tener este nivel de masividad, y que lo que estamos siendo testigos es de un proceso de conciencia social que de alguna manera se está desapegando de ciertos parámetros preexistentes, y que descoloca a la derecha, esencialmente la descoloca. La derecha, yo creo que la riqueza que había adquirido previo al estallido social era en que en el mismo espacio identitario cohabitaban 3 o 4 derechas con habilidades para adaptarse de acuerdo a las circunstancias. En la derecha más dura emergían determinadas circunstancias, la derecha económica de corte neoliberal, la derecha más tradicional, y cada una era funcional al escenario político coyuntural. En el presente, esa riqueza de identidades se le extinguió. Y lo que estamos viendo es una derecha que mayoritariamente transita en la idea de no transformaciones políticas en el plano constitucional. Y la derecha que tenía esa percepción está perdiendo nivel de incidencia. Eso es muy evidente. Y es malo para el país. No es legítimo. O sea, es legítimo que alguien quiera estar en contra del cambio constitucional, si eso no está en discusión. Pero también es legítimo valorar positiva o negativamente esa posición política, habidas cuenta del conflicto que vive el país. Y el riesgo profundo es que si esa derecha que no cree en la democracia, que se siente conforme con la constitución heredada de la dictadura, que le satisfacen los parámetros de una democracia restrictiva, que cree que el Tribunal Constitucional tiene que ser una institución que vulnere la deliberación del Congreso, si esa derecha se impone, lo que aquí va a ocurrir es que los niveles de confrontación se van a acentuar. Y la estrategia que está utilizando esa derecha es precisamente aquello. Es una derecha que, frente al descontento de los estudiantes secundarios respecto del sistema de admisión a las universidades, en lugar de entenderlo como un problema político, como un problema de exclusión, si aquí hay comunas del país donde no ha estado, donde hay liceos donde nunca un estudiante ha ingresado a la educación superior. ¿De qué manera nos explica que en Tocopilla no se haya dado la PSU? En toda Tocopilla. Las mismas comunas que tienen 18 años menos de expectativa de vida respecto de otras. Sí, entonces, si la derecha no está viendo eso y cree que el problema es policial, que el problema es de represión, de restablecer una falsa normalidad, estamos en un problema político de magnitudes. Ahora, visto esto desde el rol presidencial, yo creo que el presidente está, así como está en la intrascendencia, o en su defecto en la percepción de que es un problema central, yo creo que el presidente está atrapado. O sea, si uno mira lo que anunció en materia de pensiones, es en el fondo decir,
yo trato de empatizar con el movimiento social y con la demanda popular. Pensiones es el principal preocupación ciudadana, pero no me puedo desafectar del lucro de las AFP. Y ese equilibrio no es posible en este tiempo. Ese equilibrio es el que desaprueba, el que posibilita la desaprobación, entre otros factores, del presidente de la República. Yo, a diferencia de lo que se ha dicho, yo no creo que el país esté despolitizado. El país está altamente politizado como nunca. Así es. Si el problema es que no le crea a las instituciones que viabilizan la política. No le crea al Parlamento. Y el Parlamento ha optado por una hegemonía en términos de resolución de conflicto que no está dando respuesta. ¿De qué otra manera uno se explica que después de este acuerdo se esté legislando con tanta intensidad y con tanta contraposición de ideas, escaños reservados para los pueblos originarios, paridad de género? Ojalá que eso se logre consolidar. Pero ahí a la base de eso hay un cuestionamiento a la deliberación que se está haciendo en el Congreso. No sería problema que existieran 2/3 para la aprobación de las materias constitucionales, en la medida que aquello que no obtenga 2/3 sea deliberado en términos ciudadanos. Cristian plantea esto de que otras constituciones se han aprobado solo a base de 2/3, efectivamente, incluso la boliviana, pero aquello que tenía disenso era plebiscitado. Sería impensado, y yo creo que es una fuente de tensión importante, creer que esto se pueda ganar sobre la base de la imposición del 40% por respecto al 60%. Yo ahí, en ese escenario, creo que lo razonable, lo democrático, sería que el pueblo de Chile dirima, por ejemplo, si no hay acuerdo respecto al artículo 19 de garantías sociales, que lo dirima el pueblo de Chile. Entonces ahí el 2/3 tiene sentido. Pero si no, si esto implica una componenda entre algunos poquitos, créanme que el sistema político no va a ser valorado como debiese ser valorado. Entonces el problema, yo estoy de acuerdo con el parámetro de que aquí hay que hacer cambios importantes en el plano de un presidencialismo exacerbado. ¿Sí? Yo comparto esa idea. Pero el punto está en que hoy día la institucionalidad se está autoprotegiendo y no está dando respuestas desde el punto de vista del sentir popular. Y está claro que ya el problema no se mide con tanta gente en la calle, sino que con la valoración de la democracia. Queridos, nos quedan como 6 minutos, ¿no es cierto? Exactamente 6 minutos. Es tradición de este programa entregar los últimos 2 minutos a cada uno de ustedes para decir lo que se les ocurra, digamos. Bueno, han dicho todo lo que se les ocurra, pero lo que quiero decir de que lo que no se les ocurre lo que no se les ocurre también. No, cambiar tema, digamos, libertad porque hemos dedicado a un solo tema. Bueno, era obvio que era así que la totalidad del programa, pero de repente cada uno tiene alguna cuestión que quiere señalar en particular. Nicolás. Bueno, voy a partir. Fui a un conversatorio sobre el proceso constituyente a una población en la Florida, y una persona me preguntó por qué los socialistas estábamos en contra de la convención constitucional mixta como opción de órgano que va a deliberar la nueva constitución, si la convención constitucional mixta iba a estar compuesta en un 50% de hombres y en un 50% mujeres. Entonces yo le aclaré el punto y le expliqué que eso significaba que era 50% parlamentarios, 50% ciudadanos electos para elaborar una nueva constitución. Lo que quiero graficar con este ejemplo es que es importante salir a la calle a explicar lo que se nos viene. Esta es una decisión muy importante. En el plebiscito de abril debiera votar la mayor cantidad de gente que ha votado en una elección en la historia de Chile. Ojalá lleguemos a los 9 millones, 10 millones de votantes, y se van a hacer 2 preguntas fundamentales. Una está muy clara, la segunda puede generar algún tipo de confusión. Yo quiero hacer un llamado sobre todo a la gente que está por el cambio a la Constitución y que está por la Convención Constitucional como mecanismo para ese cambio a la nueva Constitución, a salir a la calle, a gastarse la suela, a explicar lo que se nos viene. Esta cuestión es muy importante. Hay confusiones básicas en la ciudadanía y es necesario salir a clarificarla y a difundir lo que va a ocurrir en este país en los próximos 2 años. Marco. Yo solo quisiera relevar algo muy importante.
la oposición logró acuerdo respecto de que el 6% que se incremente en materia de pensiones vaya para solidaridad y reparto. Creo que existe ya el entendimiento compartido de que el modelo de capitalización individual fracasó, que entrega pensiones de miseria y que esto no es un tema adicional, sino que es de fondo del sistema de capitalización individual, le otorga un poder individuo a las administradoras de fondos de pensiones que limita transformaciones importantes desde el punto de vista de la seguridad social. Y el acuerdo de la oposición es más seguridad social, menos capitalización individual. Y eso, en términos concretos, se expresa en crear un componente de la capitalización colectiva que permita expresar esto a través de un mecanismo de reparto. Sería una decisión equívoca, profundamente errada, traspasar más puntos porcentuales al modelo de capitalización individual. Y creo que en esta discusión se juega algo importante, que es la posibilidad de que las personas puedan tener sus recursos respecto a ese 10% o en el modelo de capitalización individual o en el modelo de reparto. Personalmente creo que el debate pasa por el modelo de reparto. Y en ello el gobierno no está entendiendo las señales. La encuesta CEP confirma que es la principal preocupación. Da cuenta de que donde se ve un problema de corto, de mediano y de largo plazo es precisamente en las debilidades estructurales que tiene el sistema político en términos de seguridad social. Entonces, mi punto es que este debe ser un elemento importante en la discusión constitucional. ¿Qué es lo que se garantiza? ¿Qué se entiende por derecho social? Y creo que en eso no hay duda de que el pueblo de Chile lo que demanda es el concepto de derechos sociales. Y esta discusión va a ser muy relevante. Yo espero que la oposición siga alineada en ese propósito, que es básicamente iniciar un tránsito que nos permita pasar de la capitalización individual a un modelo de reparto. Cristian Pertusé. Chuta rápido, los modelos de reparto en el mundo están colapsados, pero eso es falso. Pero ojo, bueno, hay que discutirlo. A ver, mira, yo me quiero quedar más allá de tener que responder a una serie de cuestiones que se dijeron que no corresponden a la realidad, sobre todo que dijo Marcos, pero da lo mismo. No lo voy a hacer ahora. Yo creo que de verdad lo que hay que privilegiar hoy día en la sociedad es lo que se plantea en la encuesta CEP. O sea, que cómo ha bajado desde un 25 puntos porcentuales a 14 puntos porcentuales el tema de que las personas privilegien sus propias posiciones. O sea, vuelvo al tema de los acuerdos y yo creo que eso es de verdad lo importante. Si bien son los acuerdos, pero no nos quedemos en las posiciones, porque las posiciones, o sea, yo creo que lo más importante en una sociedad es poder ir entendiendo al otro porque si uno se mantiene en sus posiciones se queda ahí. El poder estar abierto al escuchar al otro es también entender lo que el otro está diciendo. Y yo creo que muchas veces eso es lo que nos ha faltado en la política, eso es lo que nos ha faltado en la sociedad. Se demuestra de diferentes maneras. O sea, yo lo he dicho aquí, no me voy a referir a eso, pero creo que hay una muy baja aceptación de las personas y de los otros. Y eso a mí es lo que me asusta. Ahora, me da como un gran respiro esta posición que muestra la encuesta de que están en contra de que las personas, los actores políticos, privilegien sus propios intereses o sus propias posiciones, y creo que ahí hay un punto donde tenemos que de verdad enfocarnos. Y estoy de acuerdo en también, y quiero plantear también que estoy muy de acuerdo con lo que dice Nicolás. Yo creo que se necesita mucha educación cívica para el proceso que viene, porque es re importante para toda la sociedad. Y yo creo que una discusión que sí tenemos que hacer, yo escuchaba un poco a Marco, ¿qué tipo de constitución vamos a querer? Si una constitución muy maximalista o una constitución más minimalista y leyes ahí, porque ese es un punto súper importante. Cristian Pertusé, Nicolás Facuse, Marcos Barraza, les agradezco la gentileza de haber compartido este programa hoy día. Ha sido muy entretenido. Como siempre. Como siempre. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos los que hacen posible, Manuel, Camila, Tania, la familia González, que hace posible que tengamos este programa. Estamos en directo en la radio y desde mañana a mediodía más o menos en nuestro streaming. No es streaming, el streaming es en directo. ¿Cómo le podemos decir? En nuestro
Ahí poner repositorio de video. Es que repositorio suena como a sarcófago. Eso me parece. Nunca he querido decirle repositorio. Veis como una cosa que queda enterrada en alguna parte para siempre. En la página web de nuestra. Tiene más de un podcast. de un No, yo lo sé, pero cuando dice está en el repositorio, es como. Pongámosle podcast para que suene bonito. Y eso que suena un poco. Los podcasts se pueden repetir. Bueno, nos encuentra en nuestra página web en el espacio de televisión. Muchas gracias, que tenga un muy buen fin de semana.